más groseras. Entonces, para clasificar un poco las causas que podemos tener en nuestro paciente internado, primero vamos a decir que descartamos trastornos electrolíticos y endocrinológicos. Eso es importante porque hay alteraciones del sodio, del magnesio, del calcio, de la glucemia y alteraciones tiroideas que nos pueden causar una convulsión. Pensamos en una disfunción o insuficiencia orgánica, principalmente renal y hepática, en causas tóxicas, como el alcohol, sedantes, hipnóticos, la marihuana o estimulantes, las infecciones, que yo acá puse sepsis y absceso cerebral, pero por supuesto las meningoencefalitis y las infecciones por HIV, que son causas muy frecuentes, las enfermedades autoinmunes, el lupus, el síndrome antifosfolipídico, el Sjögren, la sarcoidosis y las vasculitis sistémicas, en el caso de cáncer, neoplasias de órganos sólidos o hematológicas, y medicamentosas, que vamos a ver un poquito más adelante, el síndrome de leucoencefalopatía progresiva con recuperación y antimicrobianos. Bien, con respecto a los trastornos electrolíticos y endocrinológicos, podemos decir que los electrolitos juegan un papel importante en todos los tejidos, incluido el cerebral. La transmisión entre las neuronas depende de la diferencia de potencial eléctrico creada entre el interior y el exterior de la célula. Además, iones como el calcio son usados como segundos mensajeros de liberación de transmisores. Bien, alteraciones del sodio. Como sabemos, el sodio es uno de los principales constituyentes de la osmolaridad sérica. Así que tenemos alteraciones en menos y en más. La hiponatremia puede ser una causa de convulsiones, porque al bajar el sodio, los fluidos salen del intravascular, pasan al extravascular y se produce edema cerebral. Finalmente, las convulsiones se producen cuando el sodio es menor a 115. Esto también depende de la velocidad con que descienda. Esto es muy importante. No es importante solamente el valor absoluto, sino la velocidad. Nosotros tenemos pacientes que tienen hiponatremia crónica, que toleran valores muy bajos que otro paciente, en el caso de haber descendido de forma brusca, no lo toleraría. En la hipernatremia también, el descenso de volumen por la salida de agua de las células cerebrales produce rotura de las venas, hemorragias intracerebrales porque se elongan, digamos, y produce hemorragias. Igual que la hiponatremia, los cambios bruscos son más importantes que el valor absoluto. Como ejemplo acá podemos ver un estudio normal en un paciente sin alteraciones y en una hiponatremia que puede resultar fatal. Bueno, también hay alteraciones del magnesio y del calcio que pueden producir convulsiones, como en el caso del magnesio, la hipomagnesemia, porque disminuye la excitabilidad de algunos receptores, porque además el magnesio estabiliza membranas neuronales, y la hipocalcemia, que vamos a ver después que también tiene algunas otras causas. En este caso, para pensar en una hipocalcemia, tenemos que indagar sobre el antecedente de una cirugía reciente de tiroides que pudo haber generado la exéresis de paratiroides. Y tenemos algunos signos previos antes de que el paciente presente la convulsión, como calambres, parestesia, cefalea, y hay un signo que es el signo de Bostek, que es la fasciculación involuntaria de los músculos faciales, desencadenada por un golpe suave sobre el nervio facial, justo delante del conducto auditivo externo. Acá tenemos dos ejemplos, no sé si se ven. Pero bueno, ahí se ve que se contraen los músculos faciales. Bien. Acá a modo informativo, digamos, cuáles son los valores que tenemos que tener en cuenta para pensar que un paciente puede desarrollar una convulsión si se alteran estos valores. En el caso del sodio, menos de 115 o más de 145, en el caso del calcio, menos de 5 miligramos de litro, en el caso del magnesio, menos de 0,8. Bien, ahora vamos a la glucemia, que es el mayor contribuyente de la osmolaridad plasmática. Los valores normales son entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de diabetes mellitus, sabemos que hay dos complicaciones conocidas de la diabetes que son la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar no cetósico. Las convulsiones de la cetoacidosis son raras porque las cetonas pueden satisfacer los requisitos metabólicos del cerebro. Ahora, en el coma hiperosmolar son más frecuentes, se presentan en el 25% de los pacientes. Más común con glucemias mayores a 600 miligramos. En el caso de las hipoglucemias, generan síntomas que se desarrollan por el descenso brusco más que con el valor absoluto, ¿sí? Por ahí las causas más frecuentes son el exceso de insulina, hipoglucemia antes, o la presencia de insulinomas, sepsis, alcoholismo, ¿sí? Se presentan con valores menores a 40 miligramos por decilitro. Con respecto a la tiroides,
La enfermedad de Graves es el típico ejemplo del estado hipotiroideo, y esto tiene que ver más con la presencia de los anticuerpos antiperoxidasa, que es una causa bien establecida de convulsiones, aún con valores normales de hormona tiroidea. Eso es lo único que vamos a decir. Y en la paratiroides se produce por hipocalcemia, como dijimos previamente. Bien. También tenemos convulsiones por disfunción e insuficiencia de órganos. Dos sistemas de órganos principales que regulan la homeostasis cerebral son el hígado y el riñón. Con respecto al hígado, tenemos que decir que la enfermedad hepática en su estadio terminal, como todos sabemos, se caracteriza por la encefalopatía hepática. Las manifestaciones neurológicas son variadas, incluyen asterixis, mioclonías, obnubilación y coma, y las convulsiones en general son más frecuentes cuando la insuficiencia hepática es fulminante por edema cerebral. El tratamiento es la enfermedad de base, que tiende a disminuir el amonio. En el caso de la insuficiencia renal, es la encefalopatía urémica, la causa más común, y es por acumulación de toxinas orgánicas. El tratamiento es la diálisis o el trasplante renal en forma diferida, ¿no? Bien, el tratamiento con anticonvulsivantes, y esto es importante, es igual que en otros pacientes, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de los anticonvulsivantes se metabolizan por el hígado, salvo el levetiracetam, la cosamida, pregabalina y gabapentin, que como vemos, pues, no son los que más utilizamos. Igualmente, estos últimos se excretan por vía renal y no están contraindicados en insuficiencia renal porque se aclaran con la diálisis. Bien, con respecto a toxinas, el alcohol, una de las grandes causas. Sabemos que el etanol inhibe la transmisión de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y facilita la transmisión GABA, que es inhibitor. La ingestión crónica de alcohol provoca una regulación positiva de los receptores de glutamato y negativa de los receptores GABA. Entonces, cuando hay etanol, el sistema es capaz de mantener un nivel normal de homeostasis, como que se acostumbra, entre la excitación y la inhibición, aun con el número de receptores alterado. Pero en el caso de que falte el etanol, como cuando cesa el consumo, esta homeostasis se ve alterada y se produce lo que se llama abstinencia, que puede presentar convulsiones. Se puede producir, y esto es importante, entre las 7 y las 30 horas después de la última ingesta de alcohol, pero se han visto casos en los que se produce hasta 2 semanas después de cese de consumo. Bien, con respecto a sedantes hipnóticos, estos serían medicamentosos y tóxicos. Las benzodiazepinas, los barbitúricos y el ácido gamma hidroxibutírico, el GHB, son medicamentos que actúan sobre los receptores GABA, producen convulsiones cuando se dejan de administrar. Y esto es importante porque cuando nosotros administramos alguno de estos medicamentos a los pacientes, debemos informarles de que no se pueden suspender en forma abrupta. Con respecto a la marihuana, el componente psicoactivo, que es el tetrahidrocannabinol, que se une a unos receptores liberando glutamato y GABA, el mecanismo de acción todavía no está claro, pero sí está identificado el receptor al que se unen. No es tan frecuente, pero es una de las causas. Y los estimulantes, que suelen ser estas convulsiones suelen ser refractarias a los antiepilépticos, eso es importante saberlo, liberan dopamina, norepinefrina y serotonina. La cocaína lo produce varias horas después del consumo, en el 9% de los pacientes, las metanfetaminas y el éxtasis, que produce un grave cuadro con convulsiones, hipertermia, delirio, coma y hasta muerte. Con respecto a las infecciones, como mencioné, por supuesto que la meningoencefalitis puede producir convulsiones, pero por ahí menciono sepsis porque es una de las causas que puede terminar produciendo una encefalopatía, que asociada a sepsis, ¿verdad? ¿Pero por qué? Es multifactorial. Hay una disfunción hemodinámica, hay alteraciones metabólicas, hay hipoxemia, y hay mediadores inflamatorios que conducen a la encefalopatía, que estamos diciendo, y como consecuencia pueden aparecer convulsiones. Las citoquinas proinflamatorias desencadenan la activación endotelial y eso produce ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces, al colapsar las toxinas, los mediadores inflamatorios y los agentes infecciosos ingresan al sistema nervioso central y la inflamación que intenta eliminar estos agentes infecciosos produce daños en el circuito neuronal, produciendo la convulsión. Al examen físico es importante buscar signos tempranos de afección neurológica como nistagmus, alteración del tono muscular y mioclonías. Más allá de que cuando estamos frente a un paciente séptico tenemos otras cuestiones previas que nosotros sabemos identificar. En estos casos estaría indicado realizar un electroencefalograma. Después, causas groseras: absceso cerebral por enfermedades sistémicas, como los ACV embólicos y las metástasis, y las infecciones que pueden impactar en el sistema nervioso central. La endocarditis infecciosa. Los emetos embólicos sabemos que están más comúnmente involucrados
el germen más involucrado es el Staphylococcus aureus, y la neurocisticercosis, que es la causa más común de convulsiones en todo el mundo, sacando la epilepsia. Se produce por la infección de la forma larvaria de la Taenia solium, es común en América del Sur, América Central, Asia y África, pueden evolucionar a lo largo de los años y se pueden calcificar, las lesiones suelen ser epileptógenas, si la lesión es única se puede intentar su resección, el tratamiento se realiza con albendazol, el curso natural de esta lesión es la muerte del parásito, pero deja una lesión que tiene actividad epileptógena. Se indican en este caso antiepilépticos a largo plazo. Las enfermedades autoinmunes, de hecho, la más común es el lupus. Uno de los criterios diagnósticos del lupus son las convulsiones, y el mecanismo se produce por anticuerpos contra estructuras neuronales o por inflamación vascular local. Se podría asociar con la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, ya que estos son frecuentes en el lupus. Por supuesto, el síndrome antifosfolipídico también. La complicación principal en realidad es el ácido isquémico, pero la presencia de estos anticuerpos puede estar asociada a convulsiones. En el síndrome de Sjögren es infrecuente, y en la sarcoidosis en el 5% de los pacientes, pero cuando se produce esta complicación tienen muy mal pronóstico. Las vasculitis sistémicas son una causa de convulsiones, y para agruparlas decimos que es un espectro de enfermedades que afecta a vasos sanguíneos de diversos tamaños. Tenemos en las granulomatosis de Wegener, la Takayasu, la granulomatosis linfomatoide, la enfermedad de Behçet y la enfermedad del suero, las convulsiones son complicaciones tardías de la enfermedad. En cambio, en las vasculitis necrotizantes como PAN, Churg-Strauss y síndromes de superposición, las convulsiones se producen en la fase aguda y activa y suelen ser más agresivas. El tratamiento en todas es la inmunosupresión. Tienden a recurrir por su mecanismo de producción, por lo que se podría justificar el tratamiento anticonvulsivantes, aunque esté controlada la vasculitis. Bueno, en el caso del cáncer, en las neoplasias de órganos sólidos, por supuesto en las metástasis, y el estudio de elección es la resonancia, que puede detectar lesiones que clínicamente sean silentes. Las más frecuentes, las primarias más frecuentes que pueden dar metástasis en el cerebro son pulmón, mama, colon, riñón y melanoma. De las neoplasias hematológicas, en las imágenes no vamos a obtener resultados. En muchos casos, en varias guías dice que en la punción lumbar pueden hallarse células neoplásicas, y que para esto puede ser necesario realizar varios procedimientos para aumentar las chances de hallarlas. Y el tratamiento del cáncer, hay muchos agentes quimioterápicos que se asocian a convulsiones, incluso algunos que se administran por vía intratecal. Una de los tratamientos del cáncer, que es la radioterapia de cuello, también está asociada a convulsiones. Quizás esto es para que tengamos presente, digamos, todas las causas, y cada vez que estemos indicando un tratamiento a un paciente o que esté en tratamiento con algo, podéis pensar que puede tener esta complicación. Como dije, el síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, que se debe al tratamiento con inmunosupresores, me parece importante mencionarlo, porque muchos pacientes que están en tratamiento con estas drogas, que presentan una TIA típica, cefalea, alteraciones visuales y convulsiones. El mecanismo todavía no está claro, pero se puede deber a la extravesación del intra al extravascular. Los fármacos asociados más frecuentemente son el tacrolimus, la ciclosporina, los corticoides altas dosis, y el neuromonab y el busulfam. Por ahí los primeros nosotros vemos que se usan habitualmente. Y antibióticos y antivirales o antimicrobianos, para ser más específicos, porque engloba un gran grupo. Se produce esto cuando hay alteración de la barrera hematoencefálica. Ejemplos son la penicilina, la cefalosporina, semipenem, las quinolonas y la ciclovir, y la isoniazida, pero con dosis excesivas. Bien, cuando hablamos de tratamiento, el objetivo de la farmacoterapia es el de prevenir o reducir el riesgo de recurrencia de la crisis epiléptica, sin que actúe directamente sobre la causa que produce la epilepsia. Esto significa que no es curativo. En el 75-80% de los pacientes se logra el control con la medicación durante los 2 primeros años tras el diagnóstico, y 10-15% de estos casos se controla con la asociación de varios fármacos. Todos los fármacos antiepilépticos comparten determinados efectos adversos relacionados con sus acciones neurológicas. Sobresale el efecto depresor del sistema nervioso central, porque, como dijimos, las convulsiones son una hiperexcitación. Estos efectos se suelen manifestar como mareos, ataxias, alteraciones cognitivas y visuales. Son frecuentes las molestias gastrointestinales como náuseas y vómitos. La mayoría son leves y predecibles, y se pueden relacionar en general con la dosis. Así que bueno, podemos hacer dosis escalonadas llegando al rango terapéutico. Bien,
Para mencionarlos, porque escapa el objetivo de la clase por ahí hablar de drogas y dosis y demás, pero saber, digamos, qué podemos utilizar. En forma crónica, digamos, están los antiepilépticos clásicos, que son la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína y el ácido valproico, que son eficaces en la prevención de convulsiones por traumatismo encefalocraniano y craneostomías, y las benzodiazepinas, que son eficaces para la prevención de las crisis sintomáticas agudas relacionadas con la abstinencia de alcohol. En las convulsiones de inicio generalizado se usa el valproato y el levetiracetam en mujeres en edad fértil, y en las de inicio focal, a veces la motrigina y levetiracetam.